Hoy vamos a hablar de un tipo de tratamiento secundario o biológico que son los lechos percoladores. Este es un tipo de sistema de lo que se denomina lecho fijo, es decir, a diferencia de los barros activados, que son también un proceso de tratamiento biológico o secundario, los lechos percoladores, los microorganismos crecen sobre un relleno, es decir, están fijos en un lugar y no en suspensión en el reactor, como es el caso de los barros activados. Hay varios sistemas de remoción biológica de la materia orgánica. Los barros activados son unos, los lechos percoladores son otros. Después hay también tipos de sistemas más simples como las lagunas, facultativas o aireadas. En definitiva, hay varias versiones para remover materia orgánica y en algunos casos también remover nutrientes. Los lechos percoladores son un sistema bastante antiguo y en general relativamente simple. Como mencionaba recién, si se los compara con el sistema de barros activados, este último es un sistema algo más moderno, si bien lleva ya muchos años en funcionamiento, y que, a diferencia de los lechos percoladores, los microorganismos que están formando FLOC están en suspensión en el líquido del reactor. En el caso del lecho percolador está en el reactor, pero sobre un relleno, es decir, está fijo en la estructura del reactor. ¿Cuáles son las ventajas de los lechos percoladores? Bueno, la principal es la simplicidad de la construcción y el bajo costo operativo. Dado que el funcionamiento es en general sencillo y si está bien diseñado, el consumo de energía es bajo. Es decir, históricamente se buscaba que cuando se construía una planta basada en lechos percoladores, hay muchísimas en la provincia de Buenos Aires, y la mayoría contaban con un sistema de estación de bombeo, rejas para proteger estas bombas antes de a la entrada de la estación, un desalinador y desengrasador elevado, y luego pasaban al tratamiento primario, que era en general un sedimentador con digestor incorporado que se llama IMOF, que utiliza la digestión anaeróbica. Todo esto elevado y por gravedad pasaba al lecho percolador y del lecho percolador al sedimentador secundario y por último a la desinfección con cloro o con hipoclorito. Es decir, que este sistema lo que hacía en todas estas plantas era las bombas elevaban el líquido crudo hasta la estación de hasta el desalinador y desengrasador y luego todo por gravedad salía de la planta, ya con el líquido del efluente tratado. Y esto obviamente ahorra energía en relación a, por ejemplo, un proceso como barros activados que consume bastante energía mediante la inyección de oxígeno a los reactores. En este caso, en la mayoría de los casos, la aireación es natural, aunque puede ser también forzada con ventiladores. ¿Cuál es una de las desventajas en relación a los barros activados? Y que esa simpleza y ese menor costo operativo también se traducen en un menor desempeño. Es decir, en general los barros activados, si están bien diseñados y bien operados, pueden entregar un efluente con una calidad superior a lo que lo pueden hacer los sistemas que cuentan con un lecho percolador. Bueno, los lechos percoladores, una de las características es su altura. Hemos hablado que es un reactor con un material de relleno dentro de ese reactor y oscila en general entre alturas de 1 metro, que es muy bajo, prácticamente no
Yo no conozco al menos ningún reactor, ningún lecho percolador que sea tan bajito como 1 metro, hasta 12 metros de alto, estos últimos solamente cuando tienen relleno plástico. El diámetro de los lechos percoladores puede alcanzar hasta los 60 metros, o sea, hay plantas en la Argentina, yo creo que en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Salta y bueno, en Ezeiza me parece que hay una planta que no sé si aún sigue con lechos percoladores, pero que eran lechos percoladores bastante grandes. Los de Salta y de Córdoba también son plantas similares y con lechos percoladores muy, muy grandes. No recuerdo el diámetro, pero 60 metros es muy grande. El material de relleno inicial, se puede decir, lo que aún en nuestro país hay muchas plantas que tienen relleno de piedra, es el más antiguo y el menos eficiente, y si no, actualmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, todos los materiales de relleno que eran piedras fueron reemplazados por sistemas de relleno plástico estructural o aleatorio, es decir, que se coloca de manera irregular. Pero el relleno plástico ha desplazado a las piedras que eran el relleno original. Los lechos percoladores son bastante sensibles al pretratamiento, es decir, se requiere que no les llegue el líquido cloacal crudo, es decir, no solo hay que tener un sistema de rejas y desarenado, por ejemplo, sino que además se requiere un sistema primario o un muy buen pretratamiento. Los sedimentadores con digestorismo son un sistema primario que por sedimentación se retiran los sólidos más grandes y a su vez los flotantes también son recogidos por un barredor de superficie. En muchas plantas que no cuentan con un sedimentador primario, se utilizan un tipo de tamices que pueden ser estáticos o rotativos que retienen los sólidos grandes, porque si estos sólidos grandes, como vamos a ver después, pasan al sistema del lecho percolador, tapan los brazos y tapan los espacios o bloquean los espacios dentro del relleno o entre las piedras y tiene como consecuencia que el sistema deja de funcionar satisfactoriamente. O sea, el pretratamiento o el tratamiento primario son claves en un sistema de lechos percoladores. Y el más común en la provincia de Buenos Aires, en las plantas más antiguas, es, como dije, un sistema que cuenta con estación de bombeo, con rejas para proteger las bombas, desarenado, desengrasado, sedimentador primario con digestor incorporado y son los famosos IMOF, que son bastante profundos, de hormigón, y remueven parte de la materia orgánica y dejan también el barro primario ya digerido y puede ser dispuesto en playas de secado para su estabilización final. Y si no, hay muchas plantas que cuentan, un poco más modernas, que cuentan con un sistema de tamices, como mencioné, tanto rotativos como estáticos, que protegen al lecho percolador. Y a su vez, esas plantas en general son construidas con reactores un poco más altos y que cuentan con relleno plástico y no piedras. Los lechos percoladores están compuestos principalmente por 3 elementos. Uno es el material de relleno, el segundo es el sistema de drenaje inferior y el tercero es el sistema de distribución de líquido cloacal de entrada. Esto es el lecho percolador en sí. El relleno suele ser, como mencioné antes, o de piedras o de relleno plástico. En general, los brazos distribuidores tienen agujeros y pantallas deflectoras, a veces son de 2 brazos, a veces son de 4 brazos, es más común que haya 4 brazos. Estos brazos pueden ser redondos, o sea, una cañería
una cañería normal, o cuadrados. En Estados Unidos es bastante común que son cuadrados. Estas plantas de Córdoba y Salta entiendo que tienen brazos cuadrados. Y en la mayoría de los lechos percoladores la aireación ocurre naturalmente desde la parte de abajo. Cuentan, como dije anteriormente, con un brazo giratorio que es el que distribuye el líquido de entrada. O sea, el líquido crudo ingresa por el centro del lecho percolador, se dirige a los 4 brazos y como tienen pantallas deflectoras, el efecto de la circulación hidráulica hace que los brazos se empiezan a mover y distribuyen el líquido sobre el relleno. Esto implica que si hay mayor caudal, la velocidad de rotación es mayor. Entonces eso se puede regular de distintas maneras que lo vamos a ver después. Es posible controlar la velocidad de rotación. Y también, en otros casos, los sistemas para un mejor control cuentan con un motor eléctrico que es el que hace girar los 4 brazos a una velocidad predeterminada que se puede controlar, aumentar o bajar. Ya descrito el sistema de ingreso, que son este tipo de brazos, que pueden ser, como mencioné, hidráulicos o con un motor eléctrico, pasamos al sistema de relleno, que es donde se forma el biofilm. O sea, por eso se denomina sistema de lecho fijo, porque sobre ese relleno se empieza a colonizar, a crecer un montón de microorganismos que forman un biofilm que es en el exterior aeróbico, el que está en contacto con el líquido y con el aire, y que a medida que el biofilm va creciendo empiezan a aparecer capas en el interior donde el oxígeno no logra llegar, y llega un momento que ese biofilm es tan ancho y el oxígeno no llega al centro, a la zona que está más cercana al relleno, entonces el biofilm se desprende porque mueren los microorganismos que están pegados al relleno y al desprenderse comienza a formarse un nuevo biofilm. O sea, es un proceso que ocurre todo el tiempo y ese es el barro, el biofilm que se desprende es el barro generado en el proceso. En general, los lechos percoladores tienen una formación de barro menor a la de barros activados y a su vez son barros algo más difícil de deshidratar, pero bastante menor cantidad. Como hemos mencionado, tiene un sistema de drenaje inferior que recolecta el líquido que ha pasado, o sea, ingresa por los brazos, atraviesa todo el lecho donde están los microorganismos, se entra en contacto con el biofilm que va a reducir esa materia orgánica y por último, en la parte de abajo, en la parte inferior, el líquido es recolectado y sale por canales o cañerías hacia un sedimentador secundario. A su vez, en la parte de abajo se deja un espacio y aberturas como para que el aire ingresa en contracorriente al líquido que está descendiendo. O sea, el aire asciende por el lecho percolador. En algunos casos, cuando la carga orgánica es muy alta o la carga hidráulica es muy alta, se utiliza ventilación forzada, o sea, grandes ventiladores que introducen aire en el sistema desde abajo hacia arriba, o sea, flujo ascendente, para lograr una mejor aireación. Esto es en caso de que sean lechos percoladores bastante altos y a su vez con una alta carga hidráulica y orgánica. Los tipos de rellenos, como he mencionado antes, pueden ser de piedra, que son los más tradicionales. Se buscan piedras que no sean redondas, pero por lo menos tengan superficie más o menos lisa y tienen que tener un cierto tamaño. Y sobre eso se forma este biofilm y se puede observar desde la superficie y se requiere ver un color verdoso, o sea que si sobre las piedras no se observa un biofilm bastante notorio, hay algún problema en cuanto a la velocidad de rotación o algo que impide que se forme este biofilm. Y si no, se utilizan rellenos plásticos que pueden ser, como mencioné antes,
estructural, es decir, son paneles que son colocados sobre el lecho, se ubican de manera simétrica, y si no, hay rellenos plásticos más pequeños que directamente se vuelcan sobre el lecho percolador, vienen en bolsas y se acomodan de manera natural y el líquido pasa a través de ellos. Existen ambos sistemas. El material del relleno, que es donde se deposita el biofilm y ocurre la degradación de la materia orgánica, debe ser primero durable, resistente y limpio, es decir, no debe ser destruido por el líquido cloacal, digamos. Si no, el sistema dejaría de funcionar muy rápido. También no puede ser soluble en agua porque el líquido cloacal, como sabemos, es mayoritariamente agua. Y tampoco debe ser un tipo de relleno que se compacte y que después impida el paso del líquido y de la materia orgánica y el desprendimiento del biofilm. Además, es muy importante que este relleno tenga una importante área superficial, porque recordemos que es sobre la superficie del relleno que se genera el biofilm. La parte interna del relleno, si es una piedra, el biofilm solo se deposita sobre la superficie de la piedra. En su interior no hay ni microorganismos, ni intercambio y ni reducción de materia orgánica. Entonces, la superficie, el área superficial en relación al volumen es clave en un sistema de lechos percoladores. Y además el relleno debe permitir la circulación de aire, porque esto, si bien hay bacterias, como vamos a ver después, aeróbicas, facultativas y anaeróbicas también, la mayoría es aeróbica la que realiza el trabajo, y las facultativas también. Bueno, en medio de piedras van a poder observar en esta foto claramente que se ha formado un biofilm bastante poderoso y está presente en todo el manto de piedras, en la superficie, que es lo que se observa en la foto, y en general cuando son mantos rellenos de piedra, por su peso, o sea, por el peso de las piedras, son rellenos que están entre 1,5 y 3 metros de profundidad. No puede superarse los 3 metros porque si no el soporte inferior debería ser una estructura tremendamente costosa. Por eso que todos los lechos percoladores originales andan alrededor de eso, entre 1 y más 1,5 y 3 metros de profundidad. Cada piedra en general, no es que hay un solo tipo de piedra, pero lo más recomendable es que tenga entre 8 y 13 centímetros de diámetro o por lo menos de largo, y debe ser lo más redonda posible. Como mencioné recién, si se supera la profundidad de 3 metros del manto con relleno de piedras, existe un inminente riesgo de ruptura del fondo del sistema y que puede dañar el sistema de drenaje inferior. Por lo cual nadie construye lechos percoladores con relleno de piedra superior a 3 metros de profundidad. Los módulos plásticos, el más común es de un tipo flujo transversal y es el más utilizado actualmente. Este relleno es similar a lo que se conoce como seditubos en el tratamiento de agua. Es un tipo de relleno que logra que el flujo sea cruzado, es decir, el líquido en su camino recorre una trayectoria bastante larga y obviamente las paredes de este relleno son muy finas y por lo tanto la superficie en relación al volumen es muy superior al de las piedras. Por eso que es posible, cambiando el relleno de piedras a relleno plástico, aumentar la capacidad de tratamiento del lecho sin cambiar el diámetro del lecho o mejorar la calidad del producto del líquido del efluente de salida.
En esta siguiente diapositiva se puede observar un lecho percolador con el relleno plástico estructural, donde se observa que el brazo distribuidor está enviando líquido de manera pareja a todo el sistema. Es muy importante la equirrepartición del líquido por sobre el manto. Y todo el manto, o sea, todo el relleno, debe estar húmedo todo el tiempo, porque si no los microorganismos se mueren. O sea, si no tienen comida, se secan y se desprenden y se mueren. ¿Cuáles son las ventajas del relleno plástico en relación al de piedra? Bueno, como dije anteriormente, tienen mucha más área superficial por unidad de volumen, tienen más espacios libres por unidad de volumen, lo que ayuda además a la recirculación de aire, es decir, puede circular mayor cantidad de aire por el relleno de un mismo volumen, lo que implica una mejor degradación de la materia orgánica, ya que el biofilm, su capa exterior es completamente aeróbica y requiere de oxígeno. Cuanto más oxígeno puede estar presente, más cantidad de materia orgánica puede ser degradada. Y a su vez, como los pasos que tiene para el líquido son mejores que de las piedras, que solo puede pasar entre las piedras, el tiempo de retención para una misma altura de manto es superior y por lo tanto los microorganismos presentes en el biofilm pueden llegar a reducir la materia orgánica mejor porque están más tiempo en contacto con ella. Y otra de las ventajas es que a su vez pueden recibir una mayor carga hidráulica, es decir, mayor cantidad de metros cúbicos por unidad de volumen y mayor carga orgánica, o sea, mayor cantidad de kilogramos de DBO por unidad de volumen, lo que implica directamente un aumento de la capacidad solo cambiando el relleno. Y a su vez tiene una mejor resistencia química al efluente cloacal. Es decir, el relleno plástico es bastante inerte a todo tipo de líquidos. Y a su vez garantiza, como mencioné antes, una mejor distribución del líquido en relación a las piedras. Además, como son tan livianos, se puede superar perfectamente la altura de 3 metros que mencionamos que era el límite para los rellenos con piedra debido a su peso y pueden llegar hasta 12 metros de altura, lo que implica que si hay una estación elevadora que pueda enviar al pretratamiento a esa altura, imagínense que hay 12 metros de relleno, el tiempo de contacto entre los microorganismos es muy superior y un reactor con un área igual, si tiene 12 metros en vez de 3, puede procesar muchísima más materia orgánica y mayor caudal y tener un tiempo de retención muy superior. ¿Cuáles son las funciones? Ya hemos hablado sobre todo del relleno, ahora nos vamos a referir a las funciones del drenaje inferior. Primero, ¿cuál es la función básica? Bueno, debe sostener el relleno plástico de piedras que se encuentra arriba, ¿está bien? Debe además colectar y transportar el efluente tratado, o sea, recordemos que ingresa por la parte de arriba, atraviesa el manto y es recogido en la parte inferior. Y además debe tener tal diseño que permita el ingreso de aire a contracorriente del líquido, es decir, el aire ingresa por abajo y sale por arriba y el líquido hace el proceso inverso. Ahora nos vamos a referir al sistema de distribución del líquido cloacal de entrada. Hay distintas formas de distribuir el líquido sobre el lecho, ya lo he mencionado, el más común se basa en brazos giratorios, que pueden ser 2 brazos o 4, que distribuyen el líquido equitativamente sobre todo el lecho. Cada brazo tiene orificios de salida para el líquido y placas deflectoras que ayudan al efecto hidráulico de que si el líquido sale
hacia la izquierda, el brazo va, por la fuerza hidráulica, va a intentar moverse hacia la derecha, o sea, girar en el sentido inverso al que sale el líquido. Bueno, el sistema, la función del sistema de distribución del líquido de entrada crudo es, primero, distribuirlo de manera uniforme sobre todo el manto. Después, evitar que haya zonas secas sobre el manto, es decir, que estén todas siempre húmedas para que haya alimento para los microorganismos. Y el líquido, como ya lo mencioné también, debe ser libre de sólidos grandes, primero para que no se tapen los orificios, y aún destapando los orificios, si yo he visto plantas con relleno de piedra, que los sólidos que ingresan por un pretratamiento deficiente, a veces pasan los orificios, que son grandes, pero se depositan entre las piedras y después de pasado un tiempo impiden el traspaso del líquido hacia abajo y se empiezan a formar lagunas en la superficie de las piedras, lo que hace que todos los microorganismos están bajo agua y mueren, o sea, dejan de trabajar. Por lo tanto, el pretratamiento es clave. Porque impide la circulación del líquido y mata a los microorganismos también. Es muy importante que haya un control por parte de los operadores de este sistema de distribución de entrada, mantener siempre los orificios libres de bloqueos y observar que tanto la velocidad de rotación es la adecuada, o sea que debe ser lenta en general, y a su vez que se apareja en todo el manto. A veces se utilizan orificios a través de un caño en la parte exterior de los brazos, y esto es para humedecer con líquido cloacal crudo las paredes, porque si no existe el riesgo de que crezcan moscas y que ponen huevos en las paredes que están secas. Entonces se las trata de hidratar muchas veces mediante un flujo que sale en la punta de los brazos, digamos. También es muy importante controlar que todos tengan las placas deflectoras. Hay muchos sistemas de brazos que permiten invertir el sentido, o sea, la orientación de las placas reflectoras y los orificios. O sea, se puede tener la mitad de los orificios y las placas deflectoras de un lado de la cañería y la otra mitad del otro, lo que hace que, si fuese así, la velocidad del brazo sería 0. Entonces, en la medida que uno retire placas deflectoras y tape los agujeros de un lado y los ponga del otro, disminuye la velocidad general del sistema, o sea, hace que se pueda distribuir más lentamente el líquido y no... Porque ¿cuál es el problema? Si la velocidad es muy alta, el chorro de agua que cae sobre las piedras lava el biofilm y no lo deja nunca crecer. Por lo tanto, nunca se ve, como se vieron en las diapositivas anteriores, un manto con un buen relleno biológico, un buen biofilm, que es una buena indicación de que el sistema está trabajando bien, además de observarlo en el efluente límpido, ¿no? Y los tensores de los brazos también deben ser regulados de manera periódica, porque si los brazos tienen tensores desde el centro hasta las puntas, si no están los brazos equilibrados, se tuercen y va más líquido a una zona que a la otra. Entonces es fundamental mantener en el correr del tiempo brazos que estén equilibrados. Como mencioné antes, hay algunos brazos que son cuadrados y tienen un orificio de salida bastante importante. Eso se usa para caudales grandes en general. Es un buen sistema. Y si no, son cañerías circulares, que es más común en nuestra provincia, que van rotando y distribuyen el efluente crudo sobre todo el manto. Los lechos percoladores también pueden ser clasificados
según su carga hidráulica y orgánica. Como les dije antes, la carga hidráulica es, uno toma en cuenta el área superficial del lecho y mira por hora o por día cuántos metros cúbicos pasan por esa cantidad de metros cuadrados y se define si es de baja carga, de media carga, de alta carga o de muy alta carga. Y repito, puede ser tanto hidráulica, o sea, caudal, o si es un efluente cloacal de alta carga orgánica, si el flujo es alto, son de alta carga también, o muy alta carga desde el punto de vista de carga orgánica, que son los dos parámetros principales que miden la carga. Los de baja carga o media carga utilizan la recirculación del líquido, que es posible, todas las plantas la tienen, solo para mantener el lecho húmedo en las horas, por ejemplo, nocturnas, cuando no hay casi producción de efluente cloacal. Es decir, recirculan para mantener todo el sistema alimentado y mojado. Y estos de baja carga y media pueden lograr en el verano remociones de BO entre 80 y 85%. Recordemos que un buen sistema de barros activados puede ser superior al 90 y llegar hasta el 95% muchas veces. O sea, los lechos percolares son más sencillos de operar, son más baratos de operar y de inversión es menor, pero son también menos eficientes. O sea, en la medida que se requieren valores de salida cada vez más exigentes, es un sistema que no es tan eficiente como el de barros activados. En el invierno baja bastante el rendimiento, ¿por qué? Porque son muy sensibles a la temperatura ambiente y del líquido. Y como saben, el líquido cloacal durante el invierno también baja su temperatura. Los de carga media o alta siempre deben recircular, o sea, debido a que la carga es alta, se trata de pasar el líquido más de una vez por el lecho percolador para lograr que la DBO final sea menor. Entonces la recirculación no se para nunca y deben estar diseñados para soportar factores de recirculación de 1 a 2. Es decir, si la recirculación es 2, quiere decir que es el doble del efluente crudo que está entrando en ese momento al sistema. Estos de carga media o alta, su rendimiento es menor y durante el verano pueden alcanzar remociones de entre 65 y 80% de la DBO. Durante el invierno también baja el rendimiento. Si comparamos los lechos de alta carga con los de baja carga o carga normal, los de alta carga o media remueven menos DBO, permiten mayores cargas orgánicas e hidráulicas y requieren menos área superficial, o sea, pueden llegar a ser hasta 10 veces menos que los de carga normal. Como ejemplo, en Estados Unidos se utilizan estos lechos percoladores que son altos y pueden, como mencioné antes, llegar hasta los 30 metros de altura. Muchas veces cuando hay un líquido con alta carga orgánica se los utiliza porque son baratos antes de un barro activado. Entonces primero pasa por ese lecho percolador elevado, remueve una parte de la carga orgánica de manera económica y luego pasa a un barro activado con un menor tamaño. Bueno, en esta diapositiva podemos ver el sistema no completo, pero al menos el lecho percolador en conjunto con el sedimentador, y es importante mencionar que al igual que en los barros activados, el lecho percolador, que es el reactor en este caso donde hay un lecho fijo porque está inmóvil dentro del reactor, tiene que trabajar en conjunto con el sedimentador. ¿Por qué? Porque todo el biofilm que se desprende del lecho percolador va a parar al sedimentador, sedimenta en ese sedimentador y una parte es recirculada hacia el lecho percolador para
bajar la carga orgánica aumentando para que pase por el lecho 2 veces, entonces mejora la eficiencia, o para mantener húmedo el sistema, o a su vez para aumentar la cantidad de microorganismos recirculando parte del barro. Y el barro en exceso, o sea, controlando que el nivel de barros en el sedimentador no se salga de parámetros, o sea, que mantenga un nivel de lodos adecuado dentro del sedimentador para que opere bien, el exceso de barro se va enviando a un espesador, a digestores, bueno, al tratamiento de barros en exceso. Y la salida del sedimentador secundario es la salida final antes de la desinfección. Es decir, en un sistema de lechos paracolares, en general, luego del sedimentador solo queda la etapa de desinfección. ¿Cuáles son las funciones de la recirculación? Mejora la distribución del líquido, porque si yo tengo más caudal, lo puedo distribuir mejor sobre toda el área. Diluye la carga orgánica de entrada, si, como mencioné hoy, si yo tengo una carga orgánica de 400 miligramos de DBO y yo recirculo una cantidad igual a la entrada, como ya la bajé, me produce una dilución yo recirculo la carga orgánica que ya fue disminuida una vez, por lo tanto el lecho percolador ve un mayor caudal pero con menor carga orgánica. A su vez incrementa la carga hidráulica, es decir, si hay riesgos de que el caudal sea bajo, los brazos empiezan a no circular o a circular demasiado lento y no se distribuye equitativamente, no hay suficiente líquido para que se distribuya sobre todo el lecho, entonces la recirculación aumenta ese líquido, aumenta el movimiento de los brazos y mantiene a todo el manto homogéneamente húmedo, digamos. Y por lo tanto reduce la posibilidad de superficies secas. También ayuda al desprendimiento del exceso de biomasa, o sea, como les expliqué hoy, cuando los biofilms se van aumentando en tamaño, la capa empieza a aumentar y llega un momento que el aire no ingresa a la parte más interna del biofilm, entonces muere y se desprende de la piedra o del relleno plástico. Pero la recirculación, al aumentar el caudal, hace que se pueda desprender más fácil estos mantos biológicos que están muertos ya y se pueda renovar constantemente la biomasa. Evita también la formación de lagunas porque fuerza que el líquido atraviese todo el sistema y mejora la eficiencia del tratamiento porque pasa el líquido más de una vez, digamos. Y puede recargar de microorganismos al lecho, porque estamos recirculando no solo líquido, sino barro también, ¿tá? Sobre todo si la recirculación, que es lo más común, proviene del fondo del sedimentador secundario. El mal funcionamiento del sedimentador secundario, al igual que barros activados, es exactamente igual, afecta sensiblemente la eficiencia del sistema. Es decir, si no controlamos que el manto de lodos no permanezca demasiado dentro del sedimentador, los barros se van a empezar a levantar y no vamos a obtener un efluente clarificado. Se debe controlar el manto de lodos y realizar las purgas correspondientes como para mantenerlo siempre en un mismo nivel. Eso es una tarea importante del operador. También es importante, si están demasiado tiempo los barros, en el sedimentador, en el manto de lodos, al igual que en los barros activados, se puede producir anaerobismo, o sea, los barros se quedan sin oxígeno y empieza a generarse gas metano en el fondo y eleva pedazos de los flocos formados y se van con el efluente, por lo tanto disminuye bastante la calidad del efluente. Obviamente que si tenemos un lecho percolador de media o de alta carga, la producción de barros es mayor porque tenemos más caudal y tenemos más kilos de DBO que atraviesa el lecho por día. Debemos purgar barros más seguido
o mayor cantidad que en el caso de baja carga, que se forman menos barro. En la siguiente pues, se puede observar más en detalle cómo entre las piedras se forman estos biofilm que son distribuidos, el líquido es distribuido de la parte superior y van descendiendo por el manto. Ahora también van a ver una foto donde está esquemáticamente mostrado todas las etapas del lecho percolador y cómo funciona, por dónde entra el aire, por dónde sale el efluente y por dónde ingresa. El relleno, si es de piedra, como mencioné yo, solo en la superficie de las piedras se forma este biofilm y el líquido clarificado puede pasar solo entre los espacios de las piedras. Eso es bastante chico en relación al volumen de las piedras, por lo cual es una de las razones por las cuales los rellenos plásticos que tienen paredes muy finitas y tienen un espacio bastante grande interno, permiten descender al líquido y subir al aire de manera mucho más fácil. Bueno, la población biológica del lecho percolador está compuesta en general por bacterias aeróbicas, facultativas, anaeróbicas, hongos, algas, parásitos y también a veces se encuentran gusanos, o sea, helmintos y caracoles. Pero el mayor trabajo lo realizan las bacterias, al igual que en el caso de los barros activados. Y hay distintos tipos de bacterias que se pueden encontrar y estudiar en los lechos percoladores. Bueno, con esto daríamos por terminada la primera clase sobre lechos percoladores. En la próxima vamos a hablar de los problemas que pueden tener las plantas con lechos percoladores.